Ya estamos de regreso. Doy la bienvenida aquí en el estudio de CIRSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar y también al geriatra José Bolio. Vamos a hablar el día de hoy de la enfermedad de Parkinson. Doctores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos Buenos días. días, Nidia. Buenos días. Muy buenos días, Nidia, Con doctor el gusto Bolio. de siempre, estamos acá una vez más y pues para platicar un poco acerca de una enfermedad que pues cada vez vemos con un poquito más de frecuencia y sobre la que hay mucho que investigar en cuanto a situaciones. Ahí el doctor Jorge nos hablará un poquito de la contaminación que también influye en esta enfermedad. Para iniciar me gustaría saber qué es el Parkinson, para quienes nos están escuchando, poder definir esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson no es una situación nueva, es una enfermedad que ya conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, debe su nombre al doctor que la investigó, creo que era en inglés, que la investigó casi al mismo tiempo que el Alzheimer. Y la enfermedad tiene un factor de riesgo principal muy importante, como es la edad. El Parkinson, por lo general, lo vamos a ver a partir de los 50 años, de 50 en adelante. No No, puede ser menos. serían casos muy especiales, muy raros, ¿no? Pero por lo general el Parkinson va asociado con edad. ¿A quién le va a dar Parkinson? Ese es el problema, ¿no? ¿Es hereditario? En algunos casos se puede mencionar, aunque no se puede generalizar, ¿no? O sea, en una familia tú puedes tener un paciente, tal vez dos, como pasa igual con el Alzheimer, o sea, Entonces no hay una regla. no hay una regla para nada. Y hay familias en las que no hay ningún antecedente y te topas con algún paciente que después de cierta edad empieza a desarrollar el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Los principales factores por el cual se presenta esta enfermedad, ¿cuáles son? Primero, la edad. La edad. El envejecimiento cerebral es algo tan poco conocido, o lo que sabemos ahora, ¿no? Y esta enfermedad, desde el principio, o más bien desde que avanzamos un poquito más en la investigación, nos damos cuenta que tiene un fondo bioquímico. Hay una parte, una región del cerebro que deja de producir una sustancia química que todos hemos oído mencionar y que es la dopamina. Y entonces, al no tener una cantidad adecuada de esta sustancia química, que es un neurotransmisor, empiezan a presentarse las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Al paciente o a los familiares les llama la atención casi siempre el temblor, aunque no todos los temblores son Parkinson. O sea, que tú tengas un temblorcito no quiere decir que ya te pongo tu O que sea inicio de diagnóstico Parkinson. o inicio de Parkinson. Hay los temblores, acá los compañeros neurólogos tienen que también separar, distinguir cuál es el temblor. Existe en las personas mayores un temblor que se llama temblor benigno del anciano o de la persona mayor, que no es Parkinson, ¿no? Entonces, y existe también definitivamente el Parkinson puro, el Parkinson que se diagnostica y que te va llevando principalmente a dos cosas que llaman la atención, que puede ser el temblor, por una parte, y por otra parte también la rigidez, ciertos rasgos que los pacientes van presentando. Okay. Doctor Bolio, nos mencionaba, doctor Salazar nos mencionaba el doctor Bolio sobre que por la edad se deja de producir en el cerebro esta sustancia llamada dopamina, pero existen otros factores también que generan el Parkinson. Sí, claro, el factor, como bien dice el doctor Bolio, que más se ha relacionado en muchos estudios que se han hecho en el mundo, en muchas poblaciones, definitivamente es la edad. Se ve claramente cómo a mayor edad el número de casos se incrementa significativamente. Pero también tienen que ver factores ambientales, ¿no? Se ha visto que el uso de herbicidas, pesticidas,
El consumo de agua de pozo, y vaya que en Yucatán se consume agua de pozo, ¿no? Puede relacionarse a la aparición de más casos. Es algo que se está estudiando todavía, pero sí han encontrado cierta asociación entre el uso de herbicidas, pesticidas, el consumo de agua de pozo y la aparición de un mayor número de casos. De hecho, el doctor Parkinson, que es el que le da su nombre a la enfermedad, al hacer una descripción de 6 pacientes con todas estas características que ya comentó el doctor Bolio, como lo es la presencia de un temblor de reposo, la lentitud de movimientos o bradicinesia y la rigidez de las extremidades. Los brazos y las piernas se ponen rígidas, se ponen duras. Y esto puede traer una serie de cambios, incluso en la marcha, ¿no? En el equilibrio, pueden sufrir de caídas, cambios en el tono de la voz, en la escritura. Se presenta en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Coincide la descripción de los casos con la Revolución Industrial. Entonces, de alguna manera ha habido esta coincidencia, ¿no? Pero es algo que todavía se tiene que estudiar. Y yo quisiera hacer hincapié en que ahora, gracias a los avances que han habido y a los estudios de imagen y a través de los estudios de investigación, se sabe que hay una etapa premotora, es decir, el Parkinson característicamente lo vamos a diagnosticar desde el punto de vista clínico o con base a sus manifestaciones clínicas cuando aparece el temblor, la rigidez y la bradicinesia. Sin embargo, se ha visto que esta enfermedad empieza muchos años antes o puede empezar años antes de la aparición de estos síntomas. Hay unos focos rojos que aparecen. Se habla de que hay una etapa premotora, ¿sí? En la que pueden haber alteraciones del olfato, pueden haber trastornos del sueño, ciertos trastornos del sueño, como el trastorno conductual del sueño. ¿Hablamos de insomnio? No, el trastorno conductual del sueño tiene que ver con una serie de movimientos o de conductas que se presentan mientras estamos dormidos. Correcto. Y que pueden preceder a la aparición de estos síntomas, problemas de estreñimiento, que no se utilizan para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues, son muy inespecíficas, hay muchos padecimientos que las pueden dar, pero sí se ha visto que años antes de que empiecen las manifestaciones clínicas, empiezan estas manifestaciones premotoras. Y hoy en día se habla de que existen manifestaciones motoras, que son las tradicionales, y las no motoras. Y para lo cual hay tratamiento, ¿no? Si nosotros le damos un tratamiento en etapas tempranas a los pacientes adecuado, mejoran mucho su calidad de vida. El Parkinson va a estar ahí, pero no va a avanzar de una manera rápida. La evolución de cada paciente pues es diferente, ¿no? Se dice que a edades más tempranas la evolución puede ser mucho más agresiva. Bueno, ahí tenemos el caso del actor Michael Fox, que hasta tiene una fundación, ¿no? Que fue un Parkinson que inicia a edades más tempranas. O tenemos el caso de Robin Williams, a quien le habían diagnosticado una enfermedad de Parkinson, y después de su suicidio, al hacerle la autopsia, ven que no era Parkinson, ¿no? Sino que tenía otra enfermedad, ¿no? ¿O qué me puedes decir del Papa Juan Pablo II, que también padeció esta enfermedad y que fue un ejemplo, ¿no? de cómo llevar la enfermedad a pesar de la discapacidad que presentaba? Entonces son muchos los personajes que a lo largo de la historia han tenido esta enfermedad. Y también son muchos los avances que hay, ¿no? Existen tratamientos farmacológicos, existen tratamientos no farmacológicos como la terapia física, ¿verdad? La alimentación, y también existe el tratamiento quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Sí, en algunos pacientes. ¿De qué manera se hace? En algunos pacientes seleccionados, no en todos, pero cuando son adecuadamente seleccionados, se pueden hacer algunas cirugías o se pueden implantar algunos electrodos o se pueden lesionar ciertas áreas del cerebro con ultrasonido, y esto puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorando, por ejemplo, el temblor. Pues sucede que a veces la enfermedad avanza y a pesar de un tratamiento farmacológico, pues el temblor simplemente no mejora lo suficiente para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y entonces pueden ser candidatos a una cirugía, pero obviamente hay que protocolizarlos bien, ¿no? Por supuesto.
siempre lo decimos aquí en el noticiero, ante un síntoma, el primer síntoma, un foco rojo que nos está alertando a algo, hay que acudir a los especialistas porque mientras más pronto se pueda atender, a lo mejor más adelante se pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, para quienes nos están escuchando, doctores, algún consejo, alguna opinión, quienes tengan adultos mayores en casa y que pudieran estar presentando alguna de estos síntomas y poder acudir con ustedes de una manera a tiempo, por supuesto, para ayudar a los abuelitos. Sí, sí, Nidia, mira, lo que dije hace un momento, no todos los temblores son Parkinson. Y aquí viene otro detalle también, evidentemente, y es muy correcto, es lo que dices, ante cualquier duda, ante cualquier síntoma que nos llame la atención, como dice el doctor Salazar, por ejemplo, uno de los primeros es la pérdida del olfato. Te empiezan a decir, puede ser alergia, puede ser esto, puede ser, o sea, y sin embargo puede ser una llamada de atención. Otro detalle muy importante, y cuidado con esto, hay medicamentos que pueden producir una forma de Parkinson, y esto nosotros lo conocemos como un parkinsonismo por medicamento. O sea, tú vas a tomar cualquier medicamento X que nadie te haya recetado, lo tomas y entre los efectos secundarios de este medicamento te produce temblor. Entonces dices, no, ya tiene Parkinson. Y nosotros que vemos esto decimos, no, usted tiene el temblor porque está usted tomando esto, ¿quién le dijo que lo tome? Retiras ese medicamento y mejora mucho o desaparece el temblor. Entonces no era Parkinson. Y lamentablemente no hay un estudio, no hay una radiografía, no hay un análisis, algo que nos diga, sabes, esto sí, lo que tienes es Parkinson. El diagnóstico es clínico en función de lo que el paciente nos dice. Y hay que tratar de detenerlo en la medida, pues, hacerlo más llevadero, porque pues al fin y al cabo va a terminar siendo una enfermedad invalidante y un problema para la familia. Por supuesto, pues doctores, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan un bonito día, un tema muy interesante, gracias. Gracias, Edith. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, es muy breve, regresando hay más noticias, así que no le cambie.